Amén, hermanos. Hoy tengo la responsabilidad de hablar para ustedes, traer a ustedes este tema, la importancia bíblico-teológica de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la unidad de la iglesia es importante? Ustedes están viendo en las clases de membresía, están divididas en dos bloques. Un bloque teológico donde estamos viendo de manera sistemática lo que llamamos fundamentos de la fe. Ustedes han visto en clases anteriores lo que es la suficiencia de las Escrituras, cómo están compuestas las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras. Pero el otro bloque que ustedes están viendo en estas clases para nuevos miembros tiene que ver con el aspecto eclesiológico, que es la iglesia, porque es importante, porque la membresía es importante, porque la disciplina en la iglesia es importante, cuál es el modelo de gobierno que afirmamos, enseña la Biblia, la iglesia en el plan redentor de Dios, todos esos aspectos eclesiológicos que nosotros deberíamos conocer. La idea es que ustedes puedan hacerse miembros de nuestra iglesia con entendimiento y no sencillamente para ocupar una lista de membresía y decir, bueno, ahora somos más miembros que antes. No, nuestro propósito es que usted pueda hacerlo con entendimiento y que usted mismo, por la Biblia, pueda convencerse que cada una de las cosas que está escuchando de este púlpito son verdad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, que persista en aquellas cosas en las que Timoteo se había persuadido, se había convencido. Timoteo no fue sencillamente diciendo, mira, hay que predicar la palabra dentro y fuera de tiempo porque Pablo lo dice. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Bueno, yo afirmo esto porque mi pastor lo dice. Eso es un error. Nosotros deberíamos afirmar algo porque nosotros, eso que nos ha enseñado nuestro pastor o nuestros maestros, al ver la Escritura nos hemos convencido que eso es verdad. Y eso es lo que queremos con ustedes al entrar a la membresía de nuestra iglesia. Entonces hoy vamos a ver un poco de la importancia bíblico-teológica de la iglesia. Hay algo que el apóstol Pablo destaca mucho con respecto a la vida de la iglesia. Hay exhortaciones que hace Pablo. El apóstol Pablo hace muchas exhortaciones a las iglesias, a la pureza y a muchas otras cosas más. Por ejemplo, Pablo les dice mucho a los hermanos que se mantengan alejados de las falsas doctrinas. Eso es un énfasis en Gálatas, en Colosenses, etc. Pero ¿cuál ustedes consideran que es otra de las verdades que Pablo ha enfatizado mucho con respecto a la iglesia? A ver, ¿qué viene a sus mentes? El amor, sí, muy bien. También, pero hay una verdad que une todas esas piezas. La unión, la unidad. Esa es una de las cosas que Pablo enfatiza muchas veces en sus cartas, la importancia de la unidad de la iglesia. De hecho, Pablo siempre está demostrando un gran anhelo que él tiene porque haya unidad en la iglesia. Es algo por lo que él se desgasta. Cuando él escucha un conflicto entre alguna iglesia que él cuidaba, inmediatamente él tiene que dar respuesta porque para él es importante que haya unidad en la iglesia. Cuando escribe a los Efesios, vayamos allá a Efesios capítulo 4, un texto que se predicó hace unos domingos acá. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es un pasaje que cuando usted lo lee, el tema de la unidad es sumamente enfático en este discurso. De hecho, Pablo luego les dice que Dios dio dones a la iglesia y estos dones los dio en forma de personas, que son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, y que Dios los dio para que ellos equiparan a la iglesia, para que ellos tomaran toda esa verdad que ellos reciben por parte de sus líderes, se las impartieran entre ellos y crecieran en unidad. Así que el tema de la unidad está en este pasaje, como en muchos más de la carta a los Efesios. Pero lo interesante es que Pablo exhorta y ruega a la iglesia en el primer verso, ¿a qué? En el primer verso de Efesios 4, ¿a qué los exhorta fundamentalmente? En palabras del texto. Muy bien. Anden de manera digna a su vocación.
La pregunta es, ¿cuál es esa vocación a la que fuimos llamados? ¿Por qué es tan importante esta vocación y qué relación tiene con la unidad a la que él les llama en los versículos siguientes a cultivar? ¿Qué relación tiene? Y es eso lo que vamos a ver hoy. Porque Pablo los exhorta y les ruega que anden de manera digna por su vocación. Pero antes de dar una descripción del cumplimiento de esa vocación, como ustedes lo acabaron de decir, primero Pablo conecta esta exhortación del capítulo 4 de andar de una manera digna la vocación con la que fuimos llamados, con lo que él ha dicho anteriormente por 3 capítulos. Y es eso lo que quiero que veamos. Nosotros necesitamos entender la centralidad de la iglesia en el libro de los Efesios. Esta carta se podría describir como la carta de la iglesia. La carta a los Efesios, algunos han dicho que la llaman la carta eclesiológica. ¿Por qué? Porque es una de las cartas que desarrolla muy bien la doctrina de la iglesia, el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la misión de la iglesia, los miembros de la iglesia, la unidad de la iglesia. Usted quiere aprender de doctrina de la iglesia, lea la carta a los Efesios, estúdiela. Usted quiere enseñarles a alguien sobre la iglesia, Efesios sería el ideal. La carta de Pablo a los Efesios nos da un retrato de la gloria de la iglesia. Y la carta a los Efesios nos da también un retrato de la importancia de la iglesia. Y teniendo esto en mente, quiero que comencemos a desarrollar este tema juntos. Y lo primero que vamos a ver es cuál es el plan eterno del Padre. El plan eterno del Padre. Y nosotros lo vamos a ver considerando Efesios 1, del 3 al 12. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? ¿En qué consiste este plan y cómo se relaciona con la vocación a la que fuimos llamados? Y que de esta manera juntos en esta clase podamos desarrollar este tema de la importancia bíblico-teológica de la iglesia. El libro de los Efesios o la carta a los Efesios comienza con una descripción del plan eterno de Dios. Así comienza Efesios. Este plan empezó cuando, de acuerdo a Efesios 1, ustedes que lo leyeron ahorita antes de la clase. ¿Cuándo comenzó este plan? Con fuerza, no tengan miedo. Muy bien, desde antes de la fundación del mundo comenzó este plan, desde la eternidad pasada. El plan empezó en la eternidad con el decreto de Dios, ¿de qué? De la elección, porque el texto es específico. Dice que en la eternidad pasada Él nos eligió. Así que este plan eterno no empezó de la nada o sin nada, no, este plan eterno empezó con el decreto de Dios de la elección. Dios ha elegido su pueblo desde la eternidad pasada. Ese plan empezó con la unificación de todos los elegidos con Cristo antes de la fundación del mundo. Así comenzó este plan. De acuerdo a Efesios capítulo 1, nosotros los llamados en Cristo hemos recibido el privilegio glorioso de participar en este plan eterno por ser unidos a Cristo y los unos a los otros. O sea, esto no es un aspecto únicamente vertical. No solamente hemos sido unidos con Dios, hemos sido unidos de manera horizontal entre nosotros. Ahora somos un cuerpo en Cristo donde estamos unidos unos a otros. Y escuchen las palabras de Efesios 1, 7 al 10. Alguien que con voz fuerte pueda leer Efesios 1, del 7 al 10, por favor, y el resto le seguimos la lectura. Efesios 1, versos 7 al 10. Mi hermano, te escuchamos, John. Amén. Gracias, mi hermano.
¿Qué encontramos en estos versículos de Efesios 1 del 7 al 10? Bueno, encontramos el resumen de ese plan glorioso del Padre. Si nosotros le tuviésemos que preguntar a Dios, Señor, ¿cuál fue tu plan eterno? Está en Efesios 1. ¿Me lo puede resumir para saber en qué consiste este plan? Bueno, los versículos 7 al 10 de Efesios 1 nos resumen el plan eterno y glorioso del Padre. ¿Y en qué consiste ese plan glorioso y eterno? Que en el tiempo perfecto, dice el versículo 9 y 10, que en el tiempo perfecto se reúnan, se unifiquen, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? De acuerdo al texto. Muy bien, Moisés, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, el propósito de este plan es unificar tanto lo que está en el cielo como las que están en la tierra, reunir, unificar todas las cosas que están en los cielos y la tierra. Y entre todas esas cosas que Dios en su plan eterno ha determinado unificar, se encuentra nada más y nada menos que su pueblo. Su pueblo. Entre estas cosas que Dios ha determinado desde la eternidad pasada, cuando llevó a cabo el decreto de la elección, el plan eterno de Dios es, en el tiempo perfecto, unificar todas las cosas en todo el mundo. Y entre esas cosas que Él pretende unificar, están las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entre esas cosas está su pueblo. Por eso tanto énfasis en Efesios sobre la unidad. Hermanos, solamente en Cristo, escúchenme bien, solamente en Cristo es donde se conectan, como lo hicimos aquí. Solamente en Cristo es donde se conectan los cielos y la tierra. Solo en Él. Y nadie más. Solo Él puede unificar los cielos y la tierra. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Esto es posible. Solo en Cristo. De acuerdo a ese pasaje, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, viene hablando de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, en Cristo encontramos cómo los cielos y la tierra se conectan. Solo en Cristo eso es posible. Solamente en Cristo. Es aquí, en Cristo, donde se cumple el plan de Dios. Aquí es donde nuestra vocación como iglesia deriva su importancia. Es aquí donde se unifican todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y veremos cómo esto se relaciona con la vocación con la que fuimos llamados. Otro de ustedes que no haya leído, si pueden por favor, leer Efesios capítulo 3, versos 8 al 11. Efesios 3, versículos 8 al 11. Mi hermano Pedro. Muy bien, de nuevo destaca el propósito eterno luego de decir esto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que es en la iglesia donde Dios ha planificado exhibir y manifestar su gloria y su sabiduría. No hay otra institución donde Dios planea hacer esto. Solo en la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 10 de Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer ¿dónde? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Solo en la iglesia. ¿Qué es lo que está produciendo asombro en los principados y en las potestades? Porque, ¿qué tenemos un capítulo anterior de lo que acabamos de leer? Al final de Efesios capítulo 2, Pablo está hablando de cómo dos pueblos que eran enemigos, judíos y gentiles, fueron unificados, de nuevo el tema de la unidad, por medio de la cruz de Cristo. Dos pueblos que se odiaban, ahora se reúnen juntos, de diferentes lenguas, tribus y nación. Dos pueblos que se odiaban a muerte, ahora son uno, se aman y adoran y sirven al mismo Dios. Eso es lo que ha pasado anteriormente en Efesios. Y aquí las potestades y los poderes espirituales comienzan a confundirse. ¿Por qué? Porque en la unidad de la iglesia, noten eso, en la unidad de la iglesia, la gloria y la sabiduría de Dios y este misterio que ha planeado desde la eternidad se revela. De acuerdo a Efesios 3, ¿cuál era el misterio de Dios? Que el evangelio también era para los gentiles. Los gentiles también son coherederos de la gracia, no solamente los judíos. Y dice que ese era un misterio que siempre fue el plan de Dios, pero en un momento de la historia al Señor le plació revelarlo. Pero siempre fue parte de su plan eterno. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el plan eterno de Dios? En Cristo unificar lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, y eso incluye todo su pueblo, el cual fue elegido desde la eternidad pasada. Y eso es lo que están viendo los principados y potestades. Y eso no eran los judíos los que odiaban a esto, eso eran los gentiles los que odiaban a esto, ahora están todos unidos. Han sido salvados por el mismo Cristo y ahora se aman y lo están sirviendo. Imagínate a los poderes y potestades del diablo, como piensan muchos, que pensaban que la enemistad y el odio entre los seres humanos había extendido sus raíces tan profundo en el corazón que jamás se iban a poder reconciliar. Esto es imposible. De hecho, yo no sé si usted ha leído Efesios 2, del 11 al 22, cuando dice cuando dice Pablo que Cristo derribó el muro de separación que había entre judíos y gentiles. Cristo está pensando en algo específico. En el templo había un muro que separaba el lugar donde estaban los judíos del conocido patio de los gentiles. Y de hecho había un letrero bien grande marcado allí que si un gentil pasaba de aquel lado podía ser condenado a muerte. Y la frase era algo así como que si tú pasas de este lado, te espera la muerte y lleva tu responsabilidad. Imagínate el odio y la hostilidad que había entre estos dos pueblos. Pero ahora, por Cristo, porque es en Cristo que Él pretende unir lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, ahora los principados y potestades están mirando a esos dos pueblos que se odiaban a muerte, ahora siendo unificados, unidos. Ahora en Cristo tienen una iglesia unificada. Los que eran enemigos ahora viven juntos en amor y paz. Y los que se luchaban entre sí ahora se aman y se ayudan mutuamente. ¿Qué es esto? ¿Quién logró esto? ¿Quién hizo esto? Cristo. ¿Por qué? Porque el plan eterno de Dios siempre fue unificar lo que está en los cielos y la tierra. Y eso incluye a su pueblo. Lo que estás viendo, lo que estaban viendo los principados y las potestades, era el plan eterno de Dios llevándose a cabo. Por eso es que Pablo dice que este misterio de que los gentiles también eran coherederos de la gracia, siempre estuvo oculto, pero ese siempre fue el plan de Dios. Siempre fue salvar a todas las naciones, que todas las naciones se alegraran en Él, que todas las naciones vinieran a Él. Nunca fue el plan de Dios únicamente salvar o poner el ente solo sobre Israel. Hermanos, la vocación con la que fuimos llamados consiste en ser unidos como iglesia. Y esto deriva su importancia
del hecho de que este fue el plan eterno de Dios desde la eternidad. Ahora pueden entender mejor por qué Pablo, justo hablando de la unidad, le dice: anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Ustedes fueron llamados a unidad. Por lo tanto, sean solícitos en guardar la unidad. No se les manda a crear la unidad, se les manda a cultivar esa unidad que ya ellos poseen. La vocación con la que fuimos llamados fue a estar unidos. Porque en Cristo el plan eterno de Dios fue ese: unificar lo que está en los cielos, unificar lo que está en la tierra, su pueblo unido. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Por eso Apocalipsis termina así. Cuando el plan se cumple y ya todos los escogidos vienen a la salvación, ¿qué tienes tú? Hombres de toda lengua, tribu y nación adorando al mismo Dios. Cumpliéndose el plan eterno, unificando todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Unidad en Cristo. Ahora bien, llegamos a otra idea que está conectada con esto. Cristo es la cabeza de este pueblo unificado. Vayamos a Efesios 1, y alguien que pueda leer Efesios 1 del 19 al 23. Efesios capítulo 1, del 19 al 23. Moisés. Sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el universo. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lee hasta el 23, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena con todo. Muy bien, mi hermano, gracias. Cristo, en estos versos se nos dice o se nos habla de la exaltación de Cristo. Y se nos dice que Cristo fue exaltado como la cabeza de la iglesia. De hecho, la parte más grande de la exaltación de Cristo aquí es ser puesto como cabeza de la iglesia. No sé si lo notaron en el texto, que va así. Ascendiendo. Dice en primer lugar, la cual operó en su fuerza. Dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, aquí, sentándole en los lugares celestiales, aquí, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en estos siglos, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. El punto más alto de su exaltación es el ser la cabeza de la iglesia. A veces pensamos que el punto más alto de Cristo es: Él tiene autoridad sobre todas las potestades. Sí, y eso es parte de su exaltación. Pero el punto más alto, más excelente de la exaltación de Cristo fue el convertirse en la cabeza de la iglesia. Fue el punto más elevado. El ser puesto como cabeza. De hecho, ¿quiere que les diga algo? El título del que Cristo más se regocija es este. A Cristo le regocija el ser el rey del universo. A Cristo le regocija el tener que ser el juez del universo. Pero si hay un título que a Cristo le regocija por encima de todo, es este que lo puso en el punto más alto: el ser la cabeza de la iglesia. De hecho, alguien decía, su título más glorioso, en su opinión, es el ser la cabeza de la iglesia. El título que Cristo más ama haber recibido es el ser la cabeza de la iglesia. El título en el que Cristo más se regocija es el ser la cabeza de la iglesia. Sí, Padre, gracias que estoy por encima de estas potestades. Ahora todos están por encima de mí. Ahora estoy en el trono. Pero de verdad, Padre, el título más glorioso que me has dado es ser la cabeza de tu pueblo. Más que ser el creador,
más que ser el sostenedor de toda la creación, más que todo su título, su nombre más exaltado, es ser la cabeza, el novio de la iglesia. Ese es el título más elevado, como lo vimos en el texto, y en el que Cristo más se regocija, en ser la cabeza de la iglesia. Por eso el honor más grande que podemos darle a Cristo es reconocerle y someternos a Él como cabeza de la iglesia, porque nosotros somos su cuerpo. Si Cristo considera como el honor más grande el ser la cabeza de la iglesia, ¿qué creen que deberíamos hacer nosotros? Si Cristo considera como el honor más grande el ser la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento después de eso? O nuestra convicción después de eso. El honor más grande para nosotros es ser miembros de su cuerpo. Ese debería ser nuestro honor más grande. Esa es nuestra vocación. Esa es la vocación con la que fuimos llamados. Ser un miembro del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra vocación. ¿Se acuerdan donde se unen los cielos y la tierra en Cristo? Se unen en un cuerpo que es la iglesia, en la que Él es su cabeza, el título más elevado y más excelente para Jesús. Por lo tanto, lo más honorable para nosotros, lo más hermoso y glorioso para nosotros, al recordar eso, que para Cristo, lo más importante para Él, el título más hermoso para Él, es ser cabeza y Señor de la iglesia, para nosotros el mayor honor es ser miembro de ese cuerpo, donde Él está unido y donde Él es la cabeza. Por eso es una locura pensar en personas que dicen ser creyentes y no quieren ser miembros de una iglesia local. Hay gente que dice, bueno, yo soy parte de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal de Cristo está compuesta por todos los creyentes que han creído a lo largo de todos los tiempos en todas las partes del mundo. Nosotros no podemos ver todo eso, por eso se llama la iglesia invisible. Alguien lo ejemplificaba a la iglesia universal o iglesia invisible con la iglesia local o iglesia visible con lo que es el cuerpo y el alma. El alma o el espíritu es la iglesia invisible, la iglesia universal. El grupo de creyentes de todos los tiempos que ha creído en Cristo en diferentes partes del mundo. Y la iglesia local o visible es el cuerpo físico. Ahora bien, ¿cómo tú sabes que un alma tiene vida? ¿Cómo sabemos que alguien está realmente vivo? Se mueve por ahí. Digo, Dios se mueve y yo ni lo veo a Él. Se mueve, lo ve, sus ojos, su sentido, respira, hay vida en Él. Su cuerpo visible nos indica que está vivo por su movimiento debido al cuerpo. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, yo soy parte de la iglesia invisible, de la iglesia universal, pero no soy parte de la iglesia local. Esos son los propios fantasmas eclesiásticos. No fantasmas, solo el alma. No hay cuerpo. Eso no se concibe. Si Cristo considera como el mayor honor el ser la cabeza de la iglesia, nosotros deberíamos considerar como el mayor honor ser miembros de ese cuerpo. Por eso me alegra verlo a todos ustedes perseverando en querer ser miembros de esta iglesia. Ustedes lo que están haciendo es respondiendo en obediencia y en gozo, porque tú dices, yo quiero ser parte de ese cuerpo del que Él es la cabeza. Y si Cristo considera esto lo más hermoso, lo más glorioso, ¿por qué yo tendría menos esto? Si Él lo tiene en una visión elevada. Por eso, hermanos, si vamos a poder andar dignamente de esta vocación tan estimada, necesitamos entender la importancia de la iglesia local. Así que hemos visto hasta ahora el plan eterno de Dios en que consiste unificar los cielos y la tierra en Cristo, y eso incluye su pueblo. Por eso la unidad es importante. Esa es la vocación con la que hemos sido llamados. Cristo es la cabeza de este cuerpo unido. Él como cabeza le da dirección, pero también el ser como cabeza representa y nos recuerda su autoridad sobre este cuerpo. Pero hay algo más que podemos decir sobre la importancia bíblico-teológica de la iglesia. Y es que quiero que veamos en cuanto a la iglesia, su cumplimiento
de los temas del Antiguo Testamento. Ya hemos visto el plan eterno de Dios, Cristo cabeza de esta iglesia unida, que es el plan eterno del Padre. Ahora veamos cómo todo este plan eterno está relacionado con el cumplimiento de los temas del Antiguo Testamento. Hay otro punto que el libro de Efesios hace. Acuérdense que la carta a los Efesios está elevando nuestra visión de la iglesia, nuestro entendimiento de qué es la iglesia. Además de la carta a los Efesios, de ver cómo la unidad de todos los elegidos en Cristo es el enfoque del plan eterno del Padre, y cómo Cristo considera su título de cabeza de la iglesia como el honor más grande, también vemos que esto que acabamos de mencionar es el cumplimiento del deseo y anhelo de todas las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento anhelaba esto. Todo el Antiguo Testamento se conecta con esto, en esa unión entre los cielos y la tierra en Cristo. La vocación con la que fuimos llamados. Hermanos, por esa razón es que la división en una iglesia es tan horrenda a la luz de los ojos de Dios. Porque es como andar completamente contrario a la vocación con la que fuimos llamados. La unidad en un cuerpo transmite orden, belleza. Creo que David en la última clase se los decía, pero imagínate, tú llegues a tu casa, enciendas la luz y encuentres un brazo allí. Tú no necesitas caminar más, ya tú estás asombrado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué imagen te transmite un cuerpo mutilado, picado, separado? ¿Qué imagen les describe? ¿Qué imagen les envía? Horror, ¿qué más? ¿Cómo? Desgracia, dolor, nada bueno. Y esa es la imagen que transmite una iglesia desunida, dividida. Horror, desgracia, oscuridad. Pero un cuerpo unido, orden, belleza. Y es eso lo que Dios en Cristo ha hecho en su plan eterno. Unificar, esa es la vocación con la que fuimos llamados. Por eso Pablo le dice, anden de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sean intencionales en cultivar la unidad en el vínculo de la paz. Cuando estés propenso a crear un conflicto, a tener un conflicto entre hermanos o entre iglesias, piensa en eso. Ya va, ¿cómo podemos reaccionar en desacuerdo a la vocación con la que fuimos llamados? Si fuimos llamados a estar unidos. Pero en este pasaje, Pablo presenta a la iglesia como el cumplimiento de muchos temas del Antiguo Testamento. Así es. La iglesia no es el plan B de Dios. No, la iglesia es más bien el cumplimiento de todos los temas que están en el Antiguo Testamento. En el pasaje que acabamos de leer, describe a la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es el lugar donde Dios mora. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando habla de que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el lugar donde Dios mora. La iglesia es el lugar de la presencia de Dios. Pastor Plinio, pero eso qué tiene que ver con todo lo que me ha dicho hasta ahora. Si la iglesia es el lugar donde Dios desciende, donde Dios mora, entonces la iglesia es el lugar donde los cielos y la tierra se unen. El plan eterno del Padre es allí, en la iglesia. Es el lugar donde Dios habita entre su pueblo, en la iglesia. Eso no sucede en ningún otro lugar. Ustedes han visto esto, bueno, yo no voy a la iglesia, pero Dios está conmigo en donde yo voy. ¡Pam! Error teológico. Así no funciona. El plan eterno de Dios es unificar, unir los cielos y la tierra en Cristo.
Por lo tanto, cuando viene Cristo y somos salvados y ahora somos la morada de Dios, ahora en Cristo, los cielos y la tierra se unen. Yo no sé si tú habías pensado en esto, pero el domingo es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. El día del Señor. Yo no sé si tú vienes el domingo pensando en eso. Amada hermana, cambiémonos, vamos a prepararnos, que hoy es el día donde los cielos y la tierra se unen. ¿Habías pensado en tú el día domingo como eso? Por eso faltar un domingo es tan pecaminoso cuando no hay una razón de peso. ¿Quién se querría perder el momento donde los cielos y la tierra se unen? Porque esa es la iglesia donde Dios desciende de manera especial para que su pueblo disfrute su presencia. Hoy en su día que estamos reunidos, aquí el cielo y la tierra se han juntado. ¿Lo habías visto? Si no estamos en una simple clase. No, en los cielos y la tierra se han unido hoy. Cuando cantábamos esta mañana, cuán grande es Él. Cuando escuchamos la predicación, hermano, lo que estaba pasando aquí era sobrenatural. No era meramente algo natural, humano, donde hombres y mujeres llegaron a sentarse, a ocupar un espacio en sus agendas. No, el cielo y la tierra juntos. Dios descendiendo de manera poderosa y de manera especial con su pueblo. Amén. Esa idea de la plenitud de Dios se usa en el libro de Colosenses para referirse a la plenitud de la deidad que Cristo tiene. Que Él es completamente Dios, como Hebreos lo dice. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sin embargo, en el libro de los Efesios se usa para referirse a la plenitud de la presencia de Dios que habita en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. ¿Ahora ven por qué es su puesto más honorable? Porque es donde Él como cabeza puede llevar a cabo el plan eterno del Padre de unificar los cielos y la tierra. Él. Por eso dice, en Cristo, dice Efesios 1, de reunir todas las cosas en Cristo. Necesitamos regresar al principio para entender completamente la importancia de este punto. Necesitamos volver al inicio para poder entender lo que yo quiero decirle acá. Y yo quiero que ustedes me acompañen a un jardín. Un jardín que se llama Edén. Necesitamos ir ahí para entender este punto. Pensemos en el Edén. Dios elabora, construye el huerto y pone al hombre en el Edén. ¿Con qué propósito pone Dios al hombre en el Edén? Sea mayordomo, muy bien. Y de manera más específica, ¿cómo él llevaba a cabo esa mayordomía? Cuidándolo y cultivándolo, que iba a representar lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, él debía cultivarlo y cuidarlo. Si estudiamos los primeros capítulos de Génesis, encontramos que el jardín del Edén fue el primer templo. ¿Qué pasaba en el jardín del Edén? ¿Solo era trabajo, cultivar y labrar la tierra? La presencia de Dios estaba en ese lugar. Ese era el lugar donde Dios mismo moraba con el hombre. La presencia especial de Dios estaba en el Edén. Entonces, partiendo del plan eterno de Dios, en Génesis, ¿dónde se unían los cielos y la tierra? En el Edén. Ahí se unían los cielos y la tierra. Dios coloca allí al hombre, cultívalo, lo cuidas, vas a disfrutar de mi presencia especial aquí en este lugar específico, y aquí es donde yo voy a descender. Entonces aquí donde los cielos y la tierra se unen, en el huerto del Edén. No pierdan de vista eso. También el hombre de Dios era la imagen perfecta de Dios. Tenía el trabajo de proteger ese lugar santísimo, porque ese lugar era santísimo, porque allí descendía la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, el hombre, ¿qué debía hacer con ese huerto?
Solo cuidarlo y labrarlo ya. ¿Cuál era el propósito con ese huerto? Ok, tenía su imagen, pero ¿qué debía hacer con el huerto de manera específica? Adán, ¿cómo? Guardarlo, cuidarlo, cultivarlo, pero ¿con qué propósito lo cultivaba? ¿Hacia dónde se dirigía el cultivar ese huerto? Muy bien, expandir ese huerto. Debía expandir ese huerto. Él debía expandir los límites de ese jardín hasta llegar a dónde. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta? Muy bien, toda la tierra. La idea era expandirlo toda la tierra. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué expandir este huerto de toda la tierra? ¿Y cómo se relaciona con el hecho de que los cielos y la tierra se unían en este huerto? Muy bien. Ana, 20 puntos. La idea era llenar toda la tierra de la presencia de Dios. El propósito es que toda la tierra fuera el templo de Dios. Tú tienes que expandir esto. Este es el lugar donde yo manifiesto mi presencia de manera especial. Pero esto no se va a quedar aquí. Expándelo para que mi presencia cubra toda la tierra. Llenar toda la tierra con mi presencia. De hecho, ustedes leen los salmos y este es el lenguaje de David muchas veces. David lo que está recordando, el plan eterno de Dios. Unificar los cielos y la tierra. Unir los cielos y la tierra. Reunir todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su trabajo fue reunir todas las cosas bajo el representante e imagen de Dios. Su trabajo fue unir los cielos y la tierra. Eso era lo que debía hacer Adán. Unir los cielos y la tierra. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo? Específicamente, ¿qué falta cometió él? Porque mencionamos a Eva, pero él era un agente responsable. ¿Y hacia dónde lo llevó eso? La desobediencia al mandamiento de Dios. Muy bien. Peca, cae, peca contra Dios. Quien había sido claro, Dios había sido claro sobre el mandamiento. Del fruto de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero desobedeció el mandamiento y cayó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue una de las primeras consecuencias que él experimenta cuando él comete pecado? ¿Cómo? ¿Cuál fue? ¿En qué consistió ese castigo? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo sacó de su presencia? Lo expulsó. Ya el hombre no está en el Edén. Lo expulsó. Ahora el hombre no goza de la presencia de Dios, lo expulsó, videotei. Lo expulsó de la presencia de Dios. Inmediatamente sale de allí. Lo expulsó de este lugar especial. ¿Y qué hace Dios para proteger este lugar especial? Porque Él lo protege. Él tiene que protegerlo. ¿Qué colocó? Querubines. Los querubines indicaban prohibido el paso. Ustedes ven el libro del Éxodo, creo que es Éxodo 33 o 37, se manda a realizar el propiciatorio y hay varios elementos de oro, madera. Y dice Dios, creo que en Éxodo 17, que Él iba a hablar desde el propiciatorio, pero resulta que había uno solo de los elementos que tenía el propiciatorio, eran 2 querubines. Y antes de ese episodio, en Éxodo 33, 37, no se mencionan querubines, sino hasta Génesis 3. Cuando el pueblo de Israel ve que una de las indicaciones donde Dios hablaría, hay 2 querubines, ¿qué imagen le vendría a su mente? Prohibido el paso. Bonito el propiciatorio.
Hermoso el propiciatorio. Dios va a hablar desde el propiciatorio, pero no se puede. Hay querubines. Y esos querubines nos dicen, fuera. Era lo que estaba después del velo también el templo. Querubines indicaban eso. Dios coloca allí querubines con una espada encendida para proteger la entrada del lugar de la presencia especial de Dios. Adán tuvo la responsabilidad de extender este templo jardín hasta llenar toda la tierra, pero falló. Y encontramos en este libro precioso que ahora el lugar donde la plenitud de la presencia y la gloria de Dios moran, cuando nos acercamos a Efesios, es el templo nuevo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Miren, ¿cuáles son los 3 oficios destacados de Cristo? Sacerdote, profeta, ¿cuáles creen ustedes que eran los 3 oficios del primer Adán? Igual, sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo debía ser Adán el sacerdote del huerto, del templo del Génesis? ¿Cómo creen que él podía fungir como sacerdote allí? Sacerdote que era un mediador, sacerdote tenía que ser un mediador entre Dios, de proteger el lugar santísimo. Eso hacía el sacerdote. Entonces, ¿cuál era el rol de Adán como sacerdote? Proteger el huerto. ¿Cumplió? ¿Lo hizo bien? Falló. Como profeta, ¿cuál era el rol de Adán como profeta? ¿Cómo lo desempeñaba o lo podía desempeñar? El profeta comunicaba la verdad de Dios y también debía proteger esa verdad, comunicándosela a Eva. Pero hay un detalle interesante también. Algunos piensan que él agregó esa palabra, porque una de las cosas que tenemos con Eva es que ella recibe la palabra que Dios le dio a Adán y Adán se la transmite a Eva. Y viene y Eva dice, mira, cuando Satanás viene a tentar, le dice, no, Dios nos dijo que incluso ni lo toquemos. Dios no dijo que ni siquiera podían tocarlo. Parece que Adán agrega, pero todavía lo peor de eso es que él no protegió el cumplimiento de esa palabra, sino que él se hizo partícipe de la desobediencia de esa palabra. Entonces, como profeta, falló. Le queda como rey. Tenía que proteger el huerto. O sea, Adán era superior ahí de todos. Tú vas a, como usted decía hace rato, tú tienes que sojuzgar todo esto. Incluso tú tienes la oportunidad de poner el nombre hasta los animales. Tú tienes autoridad sobre todo esto. ¿Cómo falló como rey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no gobernó bien? Sé más específico. Pero ¿cómo pasó eso? Tomó el fruto, pero ¿quién lo incitó? Y antes de ello, que llegó en forma de... Y Adán era superior a todos los animales del huerto. En lugar de él como superior a los animales decir, no, fuera de aquí, tú más bien te tienes que someter a mí. Él se somete a las palabras de un inferior en el huerto. Entonces, falla como rey. Sí, sin duda alguna. Pero falló como sacerdote, como profeta y como rey. Y Cristo cumplió como sacerdote, cumplió como profeta y cumplió como rey. Él es el rey del reino y está protegiendo el reino y nadie va a hacer daño al reino. Él como profeta ha comunicado la verdad, la ha obedecido y se ha encargado de que sea así. Y como sacerdote se ha encargado de proteger su lugar santísimo. Lo estamos viendo en las cartas de Apocalipsis, porque él precisamente es el que habla. Entonces, donde el primer Adán falló, el segundo Adán cumplió. Y es en Cristo como podemos de nuevo el plan eterno de Dios llevándose a cabo de nuevo, unificar los cielos y la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo. El segundo Adán, el postrer Adán, va a llevar a cabo ese plan, nada ni nadie lo va a frustrar. Noten la conexión entre la idea de templo
y cuerpo en la Biblia. Las conexiones que hay entre templo y cuerpo. Cristo mismo hace esa conexión en el libro de Juan, cuando habla de la destrucción del templo de su cuerpo. No sé si lo recuerdan. Cuando Cristo había purificado al templo y echado fuera a los cambistas y a los que vendían animales, ¿qué hicieron los judíos? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Ellos le dicen, danos una señal de tu autoridad. Danos una señal de que tú tienes autoridad. Y Cristo en Juan 2:19 les dice, destruid este templo. Y dice, y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando Cristo realmente cuando dijo destruir este templo? De su cuerpo. Entonces, ¿ven la conexión entre el templo y cuerpo en la Biblia? ¿Cómo lo conectan? ¿Cómo Cristo lo conectan? Esto que nos recuerda que el cuerpo de Cristo es el lugar de la presencia especial de Dios, el templo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El cuerpo de Cristo es el nuevo templo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso la iglesia no son las 4 paredes. Estas 2 metáforas del templo y del cuerpo también se conectan en este libro porque los 2 se usan para referirse a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que les decía el título de esto? Es el cumplimiento de estas cosas del Antiguo Testamento en la iglesia. Las Escrituras anhelaban este cumplimiento. El Antiguo Testamento anhelaba este cumplimiento. ¿En quién se va a cumplir el templo? El lugar donde los cielos y la tierra se unen. ¡Bum! La iglesia. La iglesia. Alguien que lee Efesios 2 del 19 al 22, alguien que no haya leído. Efesios 2 del 19 al 22. Efesios 2 del 19 al 22. La escucho, mi hermana Marixa. Así que ya no sois extranjeros, ni advertidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradora de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias, mi hermana. Miren lo que acabamos de leer. Por la obra de Cristo, de acuerdo a estos versículos que leyó nuestra hermana Marixa, por la obra de Cristo en unir a los gentiles y a los judíos por su obra en la cruz, ahora la iglesia se va convirtiendo en ¿qué? Dice Efesios allí 2 que leyó nuestra hermana en los versos 20 al 22. La iglesia se va convirtiendo en ¿qué? En el templo santo de Dios, en la morada de Dios, en el lugar santísimo que va creciendo y se va expandiendo hasta que incluya miembros de cada nación. ¿Cuál era una de las tareas de Adán con el huerto? ¿Cómo? No los escucho. Expandirlo. Muy bien. Ahora, ¿cómo eso se cumpliría en el nuevo templo, que es la iglesia? A través de la predicación del evangelio a todo lugar. O sea, esta idea bíblico-teológica de la iglesia, esta verdad que tenemos aquí, de que siempre el plan de Dios ha sido unificar los cielos y la tierra en Cristo y expandir este templo hasta lo último de la tierra, esa verdad debería motivarnos a las misiones. Cuando una iglesia se rehúsa a hacer misiones, cuando una iglesia se rehúsa a hacer evangelismo, está cometiendo un grave error porque no está expandiendo el templo de Dios en el mundo entero. Por esa razón, cuando usted va a Hechos capítulo 1, versículo 8, lo que Cristo le dice a sus discípulos es: van a predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén.
Hechos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la iglesia sigue en Jerusalén. Están creciendo. Momento bonito. Están bien cómodos. Compartiendo el pan en las casas. Tenían todo en común. Se están amando entre ellos. Ahora somos como 5,000. Ey, pero siguen en Jerusalén. ¿Qué se les dijo? Y como no atendieron a Hechos 1:8, les tocó Hechos 8:1, que es cuando tocó la persecución. Y dice que fueron esparcidos a diferentes lugares y empezaron a plantar iglesias en Judea, en Samaria. Se cumplió porque el plan eterno de Dios es unificar los cielos y la tierra, que la presencia de Dios pueda expandirse hasta lo último. Ese es el propósito de Dios. Hermano, lo que está detrás del evangelismo y las misiones es eso. Hay gente que nos dice, hay que predicar el evangelio porque hay que ganar almas para Cristo. Está bien ya, solamente por eso. Pero cuando tú ves esta teología detrás de las misiones del evangelismo, tú dices, esto va más allá. Porque si solo enfatizamos el evangelismo y las misiones con el fin de que las almas no se pierdan, entonces todo se trata de las almas. Pero de acuerdo a esto, las misiones y el evangelismo, cuando se entiende de esta manera de expandir el templo de Dios para que la presencia de Dios more por toda la tierra, esto al final ni siquiera se trata de las almas. En primer lugar se trata de la gloria y del reino de Dios siendo esparcido. ¿Deberíamos hacer evangelismo? ¿Deberíamos hacer misiones? ¿Deberíamos ofrendar para las misiones? ¿Preparar misioneros y enviarlos? Sí. Si queremos expandir el templo de Dios. ¿Por qué creen que Dios nos envía a todas las naciones? Él dice, es que mi plan eterno se va a llevar a cabo. Y mi plan eterno ha sido unificar todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerden, hermanos, nosotros ahora somos edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Eso somos nosotros. Nosotros somos el nuevo templo de Dios. Cristo ha removido los querubines que protegía la entrada de la presencia de Dios. Ya los quitó. ¿Te has visto cuando van pasando en un lugar, en un centro comercial, y hay tableritas amarillos por todos lados? Por ahí no se puede, no se puede. Fueron quitados. Acceso tenemos. Por eso es que Pablo, en Efesios 3, capítulo 12, dice lo siguiente: en quien tenemos, hablando de Cristo, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ya los querubines fueron quitados. Ya tú y yo hoy hemos disfrutado de la presencia especial de Dios. Ahora somos el lugar santísimo de Dios. Eso somos. Cristo ha abierto la puerta. Cristo ha rasgado el velo del templo en dos. Hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que tenía el velo del lugar santísimo? De acuerdo a Éxodo 26:1, lo que había después del velo eran querubines. Y Cristo rascó el velo y te dice, entren, hay acceso ahora a la presencia de Dios. Disfruten de la presencia de Dios. Yo he abierto el acceso para ustedes. Y lo más tremendo es que ahora ustedes son el templo de Dios. ¿Te habías visto así, mi hermano? Es lo que Pablo le dice a los corintios. Huyan de toda inmoralidad, porque no sabéis que vosotros son templo y morada del Espíritu. Hermano, ya el hecho de nosotros ser el templo y la morada del Espíritu es suficiente para vivir en obediencia. Y el hecho de recordar que somos la templo y morada del Espíritu ya debería ser suficiente para que nosotros tengamos cuidado de lo que sentimos, pensamos y hablamos. Ya es suficiente para vivir corandeo como delante del rostro de Dios cada día. Ya eso es suficiente. Yo no tengo que enseñarte más cosas para que tú aprendas a vivir en obediencia. Eso es suficiente. Recordar que ahora eres la morada de Dios. Mire, cuando usted va a Éxodo 3, dice que Dios se le aparece a Moisés. Dios desciende en una zarza ardiendo, un fuego que no se consumía. Y Dios le dice a Moisés, quítate el calzado porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Pero ¿qué hacía que ese lugar fuese santo? La presencia de Dios. Solo la presencia de Dios cambiaba completamente un lugar. Lo que era un pedazo de tierra ya pasaba a ser algo sublime y santo, solo porque la presencia de Dios estaba allí. Así es.
¿Y eso qué demanda de nosotros? Ese es el punto, la implicación. Y ese es el problema que tenían que enfrentar los creyentes en el Antiguo Testamento. Usted va al libro del Éxodo y la mayoría del libro del Éxodo, los capítulos no gira en torno a la redención ni a la liberación de la esclavitud de Egipto. La mayoría del libro del Éxodo tiene que ver con una tienda de campaña, con el tabernáculo. La mayoría. ¿Por qué Dios a ese libro dedica tantos capítulos y tantos detalles a un lugar donde Él muestra su presencia? Porque su plan eterno, ¿cuál es? Unir los cielos y la tierra. Ahora mi presencia va a estar en medio de ustedes. Pero ya cuando llegamos a Éxodo 40 y la tienda de campaña está lista, ni siquiera Moisés puede entrar. ¿Cómo hacemos? Llegamos a Levítico, ahí están los sacrificios. Es la respuesta de cómo podemos entrar a la presencia de Dios sin ser destruidos. Sangre por todos lados. Así es, sangre y sangre y sangre y sangre. Hermano, ¿tú sabes lo que es decir? Ese lugar donde Dios manifiesta su presencia. Cuidado, cuidado, pisas allí, que todo está lleno de sangre. ¿Y esto por qué? Esto nos muestra un poco de lo horrendo que es nuestro pecado, pero también de lo santo que es Él. Esta es la única manera en la que solo algunos pueden acercarse a ese Dios perfectamente santo sin ser destruidos. Y ahora nosotros disfrutamos de su presencia especial y como que la damos por sentada a veces. A veces nosotros decimos, si yo hubiese estado allá en los tiempos de Israel y ver cómo se armó ese tabernáculo, qué impresionante ver cómo el Señor abrió el mar en dos partes. Eso tuvo que haber sido cool, como dicen ahora. Me hubiese gustado ver eso. Mire, mi hermano, dice Pedro que a los creyentes del Antiguo Testamento les hubiese encantado ver lo que nosotros estamos experimentando. Ellos sienten que envidia santa por nosotros. Y ellos, Señor, no, ellos disfrutan de mi presencia ya, sin acceso, y tienen sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. No, ellos son el lugar santísimo. ¿Y tú moras dónde con ellos? ¿Fuera del campamento como lo hacías con nosotros o en medio del campamento? No, dentro de ellos. ¿Habías pensado en eso? Que Dios, el creador y sustentador del universo, está dentro de ti. Ahora somos el templo de Dios. Ahora podemos entrar con confianza a la presencia de Jehová de los ejércitos, quien mora entre los querubines por medio de Cristo. Veamos en último lugar la obra del Espíritu Santo. En este rol de llevar a cabo el plan eterno de Dios. Ahora que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Donde Él es la cabeza, su título más elevado y más glorioso. Ahora nosotros somos el lugar donde Dios mismo mora. Pero, ¿cuál de las personas de la Trinidad? Recuerda que es un Dios, un solo Dios. ¿Cuál de ellos mora en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esto también se afirma en otros pasajes del Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 19 al 20, 1 Corintios 3, 16 al 17. Somos la morada del Espíritu Santo. Eso somos. De hecho, Pablo le dice a los Corintios, le dice en 1 Corintios 3, 16, no sabéis que sois, no que serás, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se acuerdan, Moisés? Quítate tu calzado, que la tierra donde está, tierra santa es. Ahora Pablo le dice, el cuerpo de vosotros santo es. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Y es eso lo que hace que nuestro cuerpo sea santo. Su presencia en nosotros. Hermanos, en todo el Antiguo Testamento tenemos esta promesa de poder volver a la presencia de Dios. Todo lo que se vio afectado en el huerto del Edén, nosotros lo que vemos inmediatamente, los hombres pecan, nuestros padres pecan, y en Génesis capítulo 3, versículo 15, enseguida Dios dice, vendrá un aplastador. Va a haber una lucha entre la simiente de la mujer y de la serpiente. Y todo esto es para volver al diseño original y más aún, de que esto sea mayor. ¿Cómo empieza la Escritura? Con un jardín. Ya lo vimos. Esto está en Génesis. Pero, ¿cómo termina la Escritura en Apocalipsis?
de manera específica, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Una ciudad enorme descendiendo. Los cielos y la tierra unidos. Eso. Miren cómo Dios se va a encargar de expandir lo que Adán no hizo. Dios en Cristo se encarga de llevarlo a cabo. Nadie echa a perder el plan de Dios. Expandir, qué glorioso es eso. Hermanos, en Cristo encontramos el Verbo, quien era Dios y quien fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ustedes han leído Juan 1 cuando dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria? Gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿Saben? Esa palabra habitó es una palabra que cuando se intenta pasar del griego al español es difícil traducirla, pero es como que Cristo tabernaculizó. Hizo tabernáculo en medio de nosotros. De nuevo en Cristo los cielos y la tierra unidos. El plan eterno de Dios, que se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero encontramos que por todo su ministerio, Cristo está prediciendo su salida. ¿Qué es lo que Cristo le dice a sus discípulos antes de ascender? Me tengo que ir. Pero no voy a dejar los huérfanos. Les enviaré a un consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cómo? Para que esté con vosotros, para que moren ustedes de nuevo los cielos y la tierra unidos. Ahora tenemos la presencia especial de Dios morando en nosotros y especialmente en la congregación de los santos. Hay unos hermanos que trabajan con plantación de iglesias, plantando iglesias hispanas en Estados Unidos, en cada lugar, y a cada iglesia que plantan, cada iglesia se llama Ciudad de Dios. Pero esta es la ciudad de Dios, este es el lugar donde Dios mora, este es el lugar, esta es la ciudad donde Dios habita. Eso es trono de gracia, la ciudad donde Dios habita. Como vemos, hermanos, la iglesia es el enfoque de cada miembro de la Trinidad. Es Dios el Padre quien inicia este plan eterno de reunir todas las cosas, las que están en los cielos y la tierra, y de expandir su presencia a toda la tierra. Es Dios el Hijo quien lleva a cabo este plan, y el Espíritu Santo está aquí en este plan asegurándolo, convirtiéndose en nuestra morada. Cada persona de la Trinidad está enfocado en este plan eterno. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Como este plan encuentra su inicio en el decreto de la elección del Padre, es el resultado y el fruto de la redención del Hijo. Y por su humillación es exaltado para ser la cabeza de la iglesia. Y es el Espíritu Santo que garantiza la aplicación de esa redención a cada uno de los elegidos que está uniendo en ese mismo cuerpo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Nosotros siempre estuvimos en la mente de Dios. Siempre. Cierro con esto. Es el Espíritu Santo que nos hace miembros de este cuerpo. Es el Espíritu Santo quien nos une a Cristo por la fe. Es el Espíritu Santo que nos capacita para funcionar como miembros de este cuerpo. Y es por eso que cuando Pablo habla en Efesios 4, el texto con el que iniciamos esta clase, que dice, andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. ¿Cuál fue? Estar unidos. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Ven cómo toda la Trinidad está involucrada en esto? Esta unidad de la que nosotros gozamos al ser parte del cuerpo de Cristo, que nos vamos convirtiendo en la morada de Dios, fue fruto de la obra del Espíritu Santo. Y por la obra del Espíritu Santo, nuestra reunión como iglesia se convierte en el lugar santísimo donde Dios mismo se encuentra. ¿Ven eso? Qué glorioso es lo que pasa aquí cada semana. ¿Ustedes se acuerdan cuando la hermana Marixa leía Efesios 2:20, cuando dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, así se nos llama,
bien coordinado, unido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, va creciendo, noten eso, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Qué significa eso de que el pueblo de Dios, ese edificio, va creciendo para convertirse, para ser el templo santo de Dios? ¿A qué se refiere con que va creciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puede ir creciendo ese templo? ¿Cómo? ¿Cómo? De manera especial. ¿Cómo? Pero de manera muy especial, ¿cómo ese templo va creciendo para convertirse en la morada de Dios? ¿Cómo es ese crecimiento? Van viniendo a la conversión aquellos que son parte de ese templo, los elegidos de la eternidad pasada, y así va creciendo. Nuestra tarea en las misiones y el evangelismo es hacer crecer la morada de Dios, a ir a predicar el evangelio, a alcanzar a los elegidos del Señor para que ese templo vaya creciendo. Y como dice Pedro, cuando el último de los escogidos llegue a la salvación, Él vendrá. Él vendrá. Amados hermanos, esta es la importancia bíblico-teológica de la iglesia. Pregunto, ¿la iglesia es importante? Ahora tenemos una misión, pero también una visión más grande de la iglesia. Lo que pasa aquí cada domingo va más allá de lo que nuestras mentes pueden pensar. Cuando nosotros como iglesia estamos contribuyendo a las misiones en Guatire, en Valencia, afuera, lo que estamos es expandiendo este huerto para que la presencia de Dios llene toda la tierra, expandiendo este templo para que la tierra sea el templo de Dios. Eso es lo que queremos, que la tierra sea el templo de Dios. Por eso hacemos misiones, por eso evangelizamos. Y espero esta enseñanza haya movido a muchos a aceptar el llamado a las misiones y puedan ir a las misiones a seguir expandiendo el templo de Dios a toda la tierra. Así que no simplemente vamos a evangelizar para ganar almas, no, también vamos a ganar sus cuerpos para Cristo, todo. Pero lo hacemos es para que la tierra sea el templo de Dios. Por eso como iglesia deberíamos orar más por las misiones, para que el evangelio llegue a cada rincón. Y más de aquellos que fueron elegidos en la eternidad pasada, vengan para que este templo siga creciendo y se conviertan en la morada de Dios, donde los cielos y la tierra se unen en Cristo. Oremos.